política latinoamericana ha estado marcada por una profunda polarización. En los últimos años, la región ha virado hacia la derecha. Ya lo anunciábamos en el segmento anterior, es parte del análisis que les ofreceremos esta tarde, analizar la política en América Latina, sobre todo tras los procesos electorales que ha vivido recientemente la región, que por cierto además también se enfrentará a uno muy importante en el mes de octubre. Brasil también irá a elecciones, pero por lo pronto los candidatos que tenemos hasta ahora en estos comicios que se han dado recientemente en la región, tanto en Chile como en Perú, como recientemente en Colombia, han sido una expresión del desgaste que tienen los líderes políticos en la región. Y dos de estos candidatos son considerados como outsiders. En el caso de Chile, José Antonio Kast a finales del año pasado logró conquistar el Ejecutivo. Keiko Fujimori en una elección muy reñida donde el conteo estuvo dándose por semanas, y de la Espriella, el más reciente en Colombia, que tomará posesión el próximo 7 de agosto. Vamos a hacer este análisis con el señor Mario Valdés, analista internacional, siempre nos acompaña en Brújula Internacional a hacer estos análisis. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Siempre es grato conversar con ustedes sobre todas estas cosas, además porque América Latina en estos momentos sigue pues candente, tal como usted lo ha dicho. La posición de la derecha ha ido tomando grandes espacios en los distintos países. Lo vemos en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina con Milei. De la Espriella pues ganó una votación muy cerrada en Colombia contra Cepeda. Keiko Fujimori, después, tal como usted lo ha dicho, casi un mes, 20 días de reconteo, ha logrado sacar 49.000 votos sobre su contendor. Como dicen, a la cuarta va la vencida. Se ha presentado una situación bien interesante el día lunes en el Senado de Colombia, cuando se estaba eligiendo el presidente del Senado, y creo pues que Abelardo de la Espriella va a comenzar su gestión con un tiro muy duro, porque yo creo que ha cometido muchas torpezas. El tema es la campaña electoral que hizo, que todos vimos cómo hizo su campaña y logró que Álvaro Uribe y el Centro Democrático y la derecha colombiana votara por él, y otro es lo que sucede después. Porque es que no tuvo ni siquiera la delicadeza de darle las gracias a los que lo acompañaron en el proceso electoral. En la segunda vuelta, Álvaro Uribe y el Centro Democrático votaron por él, su candidata Paloma votó por él, y ni siquiera pues tuvo el gesto mínimo de eso. Eso pasa muchas veces porque la gente, los candidatos y la sociedad debe tomar en cuenta cuando va a elegir, que elija un político, porque está bien, elija un empresario, un abogado, o alguien que causa una conmoción y que gusta el sentimiento ese que arropa. Pero cuando vas a la realidad de los hechos, te consigue con que la gobernabilidad se le convierte en un problema. Es inconcebible que un presidente de un país tan importante como Colombia tenga en este momento ya un contrapeso de primer orden como es el Senado de la República, porque en el primer año de gobierno todo gobernante trata de presentar sus leyes, de presentar sus propuestas, las ofertas electorales, sacarlas adelante, y cuando él mismo propicia que Uribe y Petro se pongan de acuerdo para presentar en última hora y sacar un presidente que va en contra de que él propone, eso ya deja ver lo que allí va a suceder. Sin embargo, ya durante el proceso electoral se vaticinaba que iba a ser complicado para quien asumiera el Ejecutivo precisamente poder validar fuerzas en el Congreso, porque en las elecciones de marzo quedó un Congreso muy dividido. Y al margen de esto, también lo que ocurre en Colombia es inédito, porque de ser un país tradicionalista en cuanto a partidos políticos, claro, donde los partidos políticos tenían mucha fuerza, el electorado colombiano decide por este outsider, aunque ganó por un margen muy pequeño, pero lo cierto es que de la Espriella conquista
el Ejecutivo, y esto también es un síntoma de cómo se siente el electorado, no solamente colombiano, sino también latinoamericano, porque esto se ha reflejado en otras elecciones en la región. Sí, el electorado colombiano en marzo, cuando eligió las cámaras de representantes, que son las cámaras de diputados, y eligió los senadores, marcó ahí una diferencia hacia dónde, cuál pudiera ser la tendencia. El tema es que después que Abelardo del Espriella logra ganar la presidencia de la República, en mi humilde opinión, él debía haber hecho gestos políticos con quienes lo acompañaron, tratar de mantener esa alianza que se formó en torno a su candidatura e inclusive buscar también a los vencidos y tratar de buscar una cámara de senadores y de representantes que le permitiera hacer una gobernanza y una gobernabilidad. Entonces, en estos momentos, él no sé si proponiéndoselo o no, o ellos buscándolo o no, pero el hecho, por ejemplo, que Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, y Gustavo Petro, expresidente de la República saliente, con todos los antecedentes que ambos tienen, hayan coincidido en un presidente del Senado distinto al candidato del presidente, pues nos deja mucho que desear hacia lo que puede venir en el futuro. Fíjese, señor Mario, no es un secreto que la población colombiana, que el electorado está polarizado, la sociedad colombiana está polarizada, las elecciones fueron una muestra de ello, pero si buscamos la raíz y la génesis de esta polarización, ¿hacia qué punto nos tenemos que trasladar? Tenemos que ir atrás para entender el proceso que está viviendo Colombia ahora mismo, porque hay muchos analistas, hay muchos medios colombianos que incluso acusan al expresidente ya casi Gustavo Petro de fomentar esta polarización y este clima político que vive hoy Colombia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Gustavo Petro también ha actuado de manera muy precipitada. Él, durante su gestión de gobierno, hizo a lo mejor algunas barbaridades y eso trajo como consecuencia que el pueblo de Colombia haya castigado a su candidato y perdió las elecciones y votan por un candidato presidencial desconocido que no estaba en la política, que es un exitoso abogado y un profesional. Eso no se discute. El tema entonces está allí en que cuando este llega, en vez de tratar de fomentar eso, que es mi observación, no lo hizo. Entonces él inobservó y en vez de hacer, por ejemplo, fíjese usted lo que está pasando. Keiko Fujimori en Perú toma posesión dentro de pocos días, el 28. Ella tenía 15 años y acompañaba al padre a todas las cosas de gobierno y de Estado. Entonces ella tiene una experiencia política, pero además fue candidato presidencial en 3 oportunidades y perdió. En esta oportunidad gana. Bueno, bien, pero ella está tratando, ha buscado y ha propuesto una unidad de de Perú, que es necesario porque eso es un país que vive una inestabilidad política en los últimos 10 años. Han pasado como 7, 8 presidentes y están presos muchos de esos presidentes y se dio un tiro uno de los presidentes producto de la investigación de Odebrecht. Es decir, Perú tiene una inestabilidad política muy grande, de las peores que hay en América Latina, que no es el caso de Colombia. Colombia sabe resolver sus problemas, tiene una madurez política. Si ella logra, en mi humilde opinión, buscar los factores que adversaron a su padre con toda razón, producto de la corrupción en que su padre incurrió durante su mandato, la violación de los derechos humanos, que trajo como consecuencia que prácticamente muere en la cárcel. Entonces, ella, esa experiencia, debe tomarla en cuenta y tiene que tomarla en cuenta para hacer una gestión. Ahora bien, igual pasa en el resto de los países. Mire, ahí tenemos lo que pudiera pasar en Brasil, que usted lo mencionó. En Brasil hay una situación también en la cual Lula, que ya va por el 4º mandato, no continuo, interrumpido, porque estuvo preso, salió y volvió y tal, y Lula hoy sigue manteniendo una opinión, pero el candidato Flavio Bolsonaro, que es un diputado, un líder político, su padre se encuentra hoy en prisión, fue presidente de la República, es un candidato duro también de roer. Es decir, que Brasil,
que en mi opinión es casi ya lo poco que le queda a la izquierda o al Foro de Sao Paulo, que lo fundó el mismo Lula, hoy corren el riesgo dentro de poco de que sea Flavio el presidente y seguramente gana. Ciertamente serán muy importantes las elecciones de Brasil, una potencia regional muy importante que define muchas cosas en la región. Vamos a hacer una pausa, señor Mario, en esta conversación que estamos teniendo, analizando el panorama político en América Latina, y al regreso vamos a revisar un poco esa naturaleza que tiene la región, esa naturaleza pendular de cambiar muy rápidamente de izquierda a derecha y viceversa, que eso también explica un poco las dinámicas políticas en América Latina. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.